Hola, bienvenidos de vuelta. Pues hoy vamos a hablar del nuevo integrante de mi laboratorio que tenía muchísimas ganas de comprarme uno de estos aparatos, pero no sabía si iba a sacarle el 100% del provecho y ya que son caros estos dispositivos, por muy simple que parezcan, son costosos. Y internamente son muy parecidos a un multímetro, o sea que no ves nada que tú digas, ¿por qué son tan caros? Pero lo son. Estos son dispositivos que son mucho más caros que un multímetro. Y bueno, al final la decisión la tomé porque dije, yo uso un aparatito que compré en AliExpress por menos de 10 euros, que puedes medir inductancias, condensadores y tal, pero es una precisión un poco incorrecta o desconocida, no sabes si realmente lo que mides allí está 100% bien y depende de qué condiciones tengas, puede darte un valor u otro. Entonces dije, no, basta, tenemos que irnos más a un nivel profesional a la hora de medir inductancias, capacitores y reactancias, que las reactancias, como saben, son componentes reales, imaginarios, donde influye la frecuencia. Y estos dispositivos van muy bien para conocer entre eso y muchas otras cosas. Y por eso el motivo del vídeo de hoy. Hay muchas cosas que podemos hacer con estos aparatos que no nos quedan muchas veces claros. Ves vídeos en YouTube y no estás 100% seguro de si vale la pena porque la explicación es un poco difusa. Y si te pones a leer el manual de estos dispositivos quedas peor. Entonces yo he querido hacer un vídeo de una manera simple de entender qué podemos medir con ellos, cómo lo podemos hacer y, por supuesto, ya que estamos dándole la bienvenida a este nuevo dispositivo, pues decir cuáles son sus desventajas, algunas ventajas y probarlo. Vamos a probarlo y ver qué tal este nuevo dispositivo. De nada, vamos a ello. Bien, y la pregunta que nos trae aquí el día de hoy es ¿qué podemos hacer con un LCR? Pues bien, un LCR está especialmente diseñado para medir inductancia, capacitancia y resistencia. Como estos valores son valores que se necesitan medir en corriente alterna, tenemos 5 frecuencias seleccionables que van desde los 100 Hz hasta los 100 kHz. Esto nos permitirá evaluar a nuestro componente en todo ese rango de frecuencias y tener una idea de cómo se va a comportar o cuál va a ser su impedancia en alguna de las frecuencias que lo vayamos a poner a trabajar, que ya verán que varía muchísimo el comportamiento de un componente electrónico cuando lo sometemos a diferentes frecuencias, ¿no? Además, este LCR tiene una particularidad que no todos tienen, que es el DCR. El DCR también nos permite medir resistencia en corriente continua. Y eso está muy bien porque a veces necesitamos también medir resistencia en corriente continua, ¿no? Como lo hacemos normalmente en nuestros multímetros. Y este en particular nos permite medir desde los 10 miliohmios hasta los 200 megaohmios, que es bastante alto. En el caso de los condensadores y las inductancias o los inductores, tenemos 3 factores o digamos 3 características que podemos medir de ellos, que es el factor de disipación, el factor de calidad y el ángulo de fase, que hablaremos de ello más adelante para que lo podamos entender. También hay 2 opciones especiales que tiene este modelo, que es la medición relativa y la función de clasificación, que esta última me parece muy interesante y ya hablaremos de todo esto. Bien, y a la derecha tenemos todas las partes de nuestro LCR y hay una en particular que llama mucho la atención y de la que se habla poco, que es el guard terminal, que es la número 9. El guard terminal son estos 2 terminales que están aquí en el medio entre el más y el menos, y están en el medio porque es donde deben estar. Ellos son los que protegen lo que medimos entre el más y el menos. ¿Qué hace exactamente el guard terminal? Pues protegernos del ruido. Por ejemplo, si medimos una resistencia de alto valor, la corriente que fluye a través de la resistencia es muy pequeñita, y lo que hace el guard terminal es proteger la señal, blindarla para que no se vea influenciada por ruido atmosférico o cualquier otro ruido que pueda alterar esa corriente tan pequeñita. Entonces el guard terminal tiene que ir conectada a
el shield o al blindaje del cable que tengan nuestras pinzas de medición. Por eso es que este multímetro trae unas pinzas especiales que tienen un blindaje de la señal, tanto del positivo como la del negativo. Así que el guard terminal tiene esa función. No es simplemente medir entre el más y menos, porque estaríamos midiendo sin ningún tipo de protección cuando son componentes, por ejemplo, de alto valor en megaohmios o así, y en ambientes donde hay mucho ruido. Así que el guard terminal es un terminal que tenemos que tener en cuenta con este aparato. Bien, y la función hold, al igual que en un multímetro tradicional, hold nos ayuda a congelar en la pantalla el resultado que estamos midiendo en ese momento. Por defecto, nuestro LCR se enciende en detección automática. Si queremos cambiar específicamente a inductor, condensador o resistencia DC, utilizaremos el botón Function para movernos entre todas y cada una de estas funciones. Una vez estemos en la función condensador o en la función inductor, podemos intercambiar entre serie y paralelo. Para ello presionamos el botón Ser Pal que aparece en la parte derecha, en la flecha derecha, y ahí vamos a seleccionar si queremos medir en serie o paralelo. Es importante decir que este botón no funciona para los modos automáticos, sobre todo el auto LCR y el DCR. Y si presionamos el botón de la izquierda, podemos cambiar entre factor de disipación, factor de calidad y ángulo de fase. Así como si estamos en el modo serie, podemos medir el ESR. Es también importante decir que en los modos auto tampoco funciona este botón. Bien, y por último vamos con las funciones especiales que tiene este multímetro, que es la medición relativa y la medición de clasificación. En la medición relativa, no sé por qué se llama así, porque esta función lo que hace es comparar la desviación entre dos componentes. Para utilizarla simplemente seleccionamos qué tipo de componente queremos medir con el botón función y luego medimos el componente. Una vez tengamos el valor en la pantalla, presionamos el botón de medición relativa y nos aparecerá el triángulo en pantalla. El valor que hemos medido se quedará en la memoria y ese será el valor de referencia. Al medir el siguiente componente, abajo te mostrará el porcentaje de desviación con respecto al anterior, al de referencia. Si queremos que el valor de referencia se quede en la pantalla, o sea, se siga mostrando, volvemos a presionar el botón de medición relativa y solo iremos viendo abajo el porcentaje de desviación únicamente con cada componente que coloquemos. Es importante decir que el porcentaje máximo de desviación es más o menos 99.9%, por lo que si la desviación es mayor nos mostrará OL en la pantalla. Para salir simplemente dejamos presionado el botón de medición relativa y ya está. Y por último, la medición de clasificación. Este modo se utiliza para seleccionar rápidamente componentes con un límite específico. Yo particularmente lo veo súper útil para cuando queremos tener una tolerancia deseada dentro de nuestro circuito. Para ello simplemente seleccionamos un componente, por ejemplo una resistencia de 10K o en este caso un condensador de 10 nano, lo ponemos en el multímetro. Con el botón función le decimos al multímetro qué tipo de componente es, en este caso un condensador, luego medimos y una vez tengamos el valor en pantalla presionamos el botón de sorting durante 2 segundos. Aparecerá en la pantalla sorting y luego para ajustar el valor que estamos buscando presionamos setup y range empezará a parpadear. Presionamos enter para seleccionarlo, cambiamos el rango, nos movemos con el cursor derecha e izquierda para cambiar el dígito, arriba y abajo para cambiar el valor de referencia y una vez que tengamos el valor que queremos buscar volvemos a presionar enter, modificamos la tolerancia, qué tolerancia queremos de nuestro componente y con el cursor a la izquierda y a la derecha podemos seleccionar entre varias tolerancias que van desde 0.25 hasta 80%. Presionamos enter y empezamos a seleccionar. Bien, y por último vamos con el factor de calidad, que en principio parece que es un numerito que no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nos dicen que mientras más alto sea el valor de Q es mejor y mientras más bajo sea, por lo contrario, es peor, ¿vale? Pero no nos dicen con respecto a qué.
Porque si a mí me dices que, por ejemplo, mi bobina, un inductor por encima de 100 es bueno y por debajo de 100 es malo, yo te digo, vale, te lo compro. Pero si nos dicen que mientras más alto es mejor, entonces es como que si no hubiera un techo, ¿no? Como si fuese infinito. Y también se puede ser infinitamente peor hacia abajo, ¿sabes? O sea, es como que no sé si sea una manera de describir el factor de calidad correctamente. Yo lo que creo es que nos debemos remitir a la fórmula, que la fórmula nos dice que es la energía que se almacena por cada ciclo de trabajo, porque acuérdate que estamos hablando de corriente alterna. Por cada ciclo, ¿cuánto es la energía que almacenamos entre la que disipamos? Esa es la fórmula. Y por cada ciclo de trabajo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la frecuencia. Es decir, que la frecuencia influye en el factor de calidad. Entonces, aquí lo que queda decir es que el factor de calidad quizás no sea que un inductor sea mejor si pasa a los 100 o si pasa a los 10 o si pasa a los 5, etcétera, o si pasa a los 1000, ¿sí? Sino más bien en qué frecuencia tenemos un número, un factor de calidad más elevado. Yo creo que al final iría por allí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un condensador o un inductor que está construido con diferentes materiales, pero todos ellos son del mismo valor, por ejemplo 10 microhenrios, todos son de 10 microhenrios, pero están construidos de forma diferente, con un cableado diferente, un núcleo diferente, etc. Y de pronto, a pesar de que los 3 o 4 o 5 inductores que tengamos del mismo valor son del mismo valor, pero reaccionan, tienen un factor de calidad diferente en diferentes frecuencias. Entonces ya uno pudiera elegir entre todos estos inductores de 10 microhenrios a una frecuencia determinada, cuál tendría el mayor factor de calidad. Eso para mí sería la definición de este punto. Yo he estado buscando, indagando mucho un poco sobre el tema, a ver si había una respuesta más concreta a esto, y por lo visto esto último que he explicado viene a encajar sobre la pregunta de cuál es un número bueno para yo decir, mira, el factor de calidad de mi inductor es bueno. O sea, tienes que compararlo con otro o tienes que cambiar las condiciones de frecuencia a ver en qué frecuencia tu inductor o tu condensador tiene un factor de calidad superior o inferior, y saber de esta manera en qué lo puedes aplicar. Bien, y por último muestro el circuito equivalente de un condensador. Así, de esta manera podemos entender qué es lo que estamos midiendo cuando medimos el ESR o cuando medimos la resistencia en paralelo. También un condensador puede tener un componente inductivo, aunque la verdad es bastante despreciable en la mayoría de los casos. Tenemos el circuito equivalente del inductor, ¿vale? Tenemos toda esta parte del inductor que también tiene su parte capacitiva, y vaya que tiene, eso se nos pasa mucho por alto, pero los inductores pueden tener mucha componente capacitiva que a altas frecuencias no nos la pueden liar muchísimo. Y por supuesto la parte resistiva, característica de el material con el que están construidos, ¿no? El cobre o el aluminio en algunos casos. De esta forma es como el multímetro ve en la medición en serie, ¿vale? Y aquí están pues expresados todos los modos que tiene para medir en serie y la fórmula que él utiliza, y luego el modo paralelo, como él lo ve, la fórmula que utiliza. Bien, luego aquí pues la impedancia, como les comentaba, pues este multímetro puede medirla en DC y en AC, y en AC obtenemos pues una resistencia real con una parte real y una parte imaginaria que se ve aquí en esta gráfica, ¿no? Y como les explicaba antes, si el ángulo es mayor a 0, tiende a ser inductivo, por el contrario será capacitivo.
Bien, y aquí finalmente se los presento en vivo. Este es el LSR UT612, un instrumento grande y pesado que, por cierto, de muy buena calidad los plásticos. En general Unité utiliza plásticos que son bastante buenos. Con respecto al peso también, pues tenemos que se nos ha hecho deficiente lo que es para ponerlo de pie, porque utiliza las típicas patitas estas que son para regular la inclinación. Tiene dos niveles de inclinación, pero al ser tan pesado sucede esto: ya las patitas no son suficientes para mantenerlo estable, y sobre todo lo notas cuando presionas el botón función o el botón de encendido, que enseguida empieza a saltar. Fíjense que aquí le estoy dando con muy poca fuerza y ya enseguida no hay ningún tipo de estabilidad. Si lo comparamos con el multímetro puedes presionar aquí o aquí y no salta el multímetro, no se mueve hacia ningún lado, incluso cuando giras aquí. En cambio, si ponemos este, vamos a ponerlo aquí los dos para que tengan una idea del tamaño. Si pones este, enseguida le das al botón función y ves cómo se mueve todo. ¿Ves? Que ya le das aquí y se mueve muchísimo. No da una sensación de robustez como por ejemplo este, que ni siquiera se mueve al presionar nada. Entonces, bueno, eso sería como un punto negativo, lo de las patitas estas de aquí. Luego utiliza una batería de 9 voltios que podemos acceder a través de este tornillo. Yo he decidido utilizar unas baterías de 9 voltios de litio, que son más duraderas, porque bueno, estos dispositivos, a pesar de que él presume de consumir solo 17 miliamperios, está bien que tenga una buena batería para que no nos deje mal a mitad de camino, ¿no? El puerto USB está pensado para incluso poner este aparato en una línea de producción y poder descartar componentes en el momento, ¿no? Según la tolerancia que configuremos, es capaz de determinar si el componente pasa o no las características que nosotros queramos. O sea que el software de ordenador estaría muy bien para ese propósito, pero yo particularmente nunca usaría igual como este, que también se puede conectar al ordenador, pero no lo utilizo de ninguna manera. Otro punto negativo que pudiéramos darle, por cierto, a propósito del puerto USB, si te quedaras sin batería, al conectar el puerto USB al ordenador podemos tener alimentación ininterrumpida. O sea que si nos quedásemos sin batería, si tenemos un puerto USB, ya podemos conectarnos allí y tener alimentación con el multímetro. ¿Qué pasa con las cosas que queramos medir aquí? O sea, aquí no tenemos unas puntas como estas, como las del multímetro, que son las puntas tradicionales. Lo que nos ofrece en este modelo Unité son estas dos formas de conectarnos: una forma para componentes Through-Hole y otra forma para componentes SMD. Pero esta pinza honestamente está muy mal hecha, porque primero las puntas no son chapadas en oro, lo cual lo notas muchísimo a la hora que vas a medir un componente, porque ves que la conexión no es muy estable, no es muy buena, salta mucho, se mueve mucho. Y además aquí no tiene ningún tipo de rizado o algo que te permita coger el componente mucho mejor, más firmemente. Entonces, muy mal por Unité en este sentido con la pinza. La pinza, la verdad, la veo muy baratilla. Para lo bueno que es el componente, pudieron haber dedicado un poquito más a la pinza. Por otro lado, la pinza tiene aquí marcado el positivo y el negativo, ¿no? Que vendrían siendo este positivo y este negativo. Sin embargo, en las conexiones las dos son rojas y no tienen ningún tipo de marca de cuál es más y cuál es menos. Y el negro es el guard, que es el que hablamos, que sería todo el blindaje que va a través del cable negro hasta que llega a la pinza. Entonces, lo malo que tiene esto de Through-Hole es que tienes que tener las patitas del componente Through-Hole lo suficientemente largas como para que toquen los contactos que están internamente. Entonces tampoco esto es muy útil, y he decidido reemplazar todo esto por unas pinzas hechas por mí. Entonces al final he decidido utilizar las pinzas chapadas en oro que utilizamos en el miliómetro, y he creado este set de pinzas que están ya preparados para funcionar con el LSR. Tienen el cable blindado también, que empieza justo desde aquí, un cable blindado, y llega hasta cada uno de los terminales. Además, como les había dicho, estas pinzas son chapadas en oro,
tienen unos dientes que se sujetan bastante firme en los componentes y además al ser tan finitas en la punta te pudieran servir para tocar algún componente SMD, y si ya el componente SMD es demasiado pequeño pues tendríamos que recurrir a esta pinza que ya te trae el multímetro, pero en principio esto nos serviría para todos los componentes Tru-Hole y algunos componentes SMD sin ningún problema, dado que son puntas de oro de muy buena calidad. Entonces nada, vamos a hacer algunas 2-3 mediciones y cerramos el vídeo con nuestro LCR de Unite 612. Bien, empezamos encendiéndolo, pues encenderlo muy sencillito. Tiene auto apagado, o sea que no nos debería preocupar dejarlo conectado o cualquier cosa. Uno de los temas más importantes es que si nosotros cambiamos de pinza, cambiamos de cable, lo que sea, siempre hay que darle al botón calibrar. Es un proceso fácil, calibras en modo abierto, en modo cerrado, y luego nuestro multímetro queda totalmente calibrado para trabajar con cualquiera de las herramientas que nosotros decidamos conectarle a sus terminales. Bien, dicho esto, vamos a poner aquí un poquito de luz. Bien, empieza siempre en auto, es decir que cualquier cosa que le conectemos, por ejemplo podemos empezar con un condensador, él ya lo detectaría automáticamente. O sea, ponemos aquí el condensador, automáticamente él empieza a determinar y ya te dice el valor en microfaradios y el valor que tiene internamente. Esto sería el factor de disipación a esta frecuencia. Entonces, claro, tenemos bastante disipación a 1 kHz, pero por ejemplo, si cambiamos la frecuencia a una frecuencia más baja, por ejemplo 120 Hz, tenemos solamente un 7% de disipación, 8%, y nos mejora bastante la capacidad de nuestro condensador. Por el contrario, si conectamos una bobina, vamos a poner esta bobina de aquí, conectamos, ya automáticamente te reconoce la bobina, te dice que es de 47 Henry, que es en este caso el valor real de esta bobina. Déjame conectarla bien, me parece que está oscilando un poquito. Ahora, ahí está. En este caso esta bobina de 47 Henry marca 48 aproximadamente, y a medida que le vayamos subiendo la frecuencia tendremos más resolución en el resultado. ¿Ves? Vamos a poner más. Tenemos una mejor resolución de la bobina, y como ven el factor de calidad va aumentando también. Vamos a empezar otra vez en 120 Hz. Ve, el factor de calidad es bastante bajo, ya que se trata de una bobina de ferrita, y a medida que vayamos subiendo el factor de calidad también va subiendo. Ahora tenemos 27, si ponemos 10 tenemos 107, o sea que es decir que ya la bobina le está gustando más esta frecuencia, está siendo más eficiente. Y si le ponemos 100 kHz vuelve a bajar, es decir que esta bobina podría trabajar alrededor de 50 kHz más o menos. No hay nada intermedio entre 10 y 100. Eso estaría bien poder tener algo, pero ya definitivamente para baja frecuencia ya te dice que no. Luego condensadores tan pequeñitos como este de 33 pico los mide sin ningún problema. Aquí tenemos que está midiendo unos 30 picofaradios a 100 Hz, pero si aumentamos la frecuencia, que normalmente cuando trabajamos con un condensador tan pequeñito conviene más tener un poquito más de resolución, por lo menos 1 kHz, y aquí ya vemos que empieza a tener ya su valor real con una disipación bastante baja, ya que claro, estos son condensadores muy pequeñitos de multicapa y la disipación no suele ser demasiada, ¿no? Entonces si a medida que vamos aumentando la frecuencia vemos que incluso la disipación disminuye, que tiene un buen rendimiento, y ya a 100 kHz pues prácticamente hay resonancia absoluta, ¿no?, con el condensador, porque no hay una disipación muy elevada. Si queremos saber la resistencia, el ESR del condensador, pues simplemente nos vamos a la función condensador. Esto sería condensador en paralelo, lo cambiamos a condensador serie y luego elegimos aquí hasta que nos aparezca SR en pantalla, y aquí ya nos está diciendo que tiene 36 ohmios de impedancia a 100 kHz. 36 ohmios. Entonces asumo yo que si bajamos la frecuencia esto cambiaría también. Vamos a probar.
Sí, a menor frecuencia, mayor impedancia, porque claro, a medida que vamos aumentando, el condensador se vuelve más conductivo. Mira, aquí está, ya bajamos a 1 kilo y aquí a 42 ohmios, o sea que ahí justamente el condensador está conduciendo bastante. Está conduciendo bastante. Y estamos hablando de un condensador bastante pequeñito. Si elegimos por el contrario un condensador más grande, por ejemplo, vamos a elegir otra vez este que está aquí. Los condensadores, mientras más grande su valor, tienden a ser para funcionar en baja frecuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos esto a 100 kHz y medimos el SR, si intentamos medir el SR, no podremos porque a esta frecuencia es demasiado grande para un condensador tan gordo como el que estamos midiendo. Ya tendremos que irnos a algo más bajo, a una frecuencia mucho más baja, y vemos que efectivamente es un condensador con un SR bastante bueno porque ya nos está dando a 100 Hz 0.0 ohmios, o sea que es un condensador efectivamente para rectificar una frecuencia baja o para hacer un filtro bajo. Y luego tenemos la resistencia, que la resistencia, le voy a mostrar un caso muy curioso para lo que este dispositivo es una maravilla. Fíjense, aquí tenemos dos resistencias, son dos resistencias cerámicas porque son resistencias de potencia, ambas de 5 vatios, lo cual, bueno, aquí hay un poco de diferencia de tamaño, lo cual ya te da un poco de duda. Esta es original y esta es una comprada por AliExpress, pero bueno, efectivamente esta tiene un buen valor de 0.1 y esta también tiene un buen valor de 2.2 ohmios. De hecho, vamos a probar la de 2.2 ohmios y luego les cuento la curiosidad, ¿no? Que seguramente ya se darán cuenta. Yo voy a conectar aquí mi resistencia de 2.2, a ver si puedo con una mano. Ahí. Vale. Y efectivamente el multímetro, que se le apaga la luz, me dice que tengo una resistencia en serie de 2.2 ohmios, lo cual es exactamente lo que hemos puesto. Y dice que tiene un ángulo de desfase de 0.0 grados, lo cual es lógico porque es una resistencia pura, o sea, no tiene ni componente capacitivo ni componente inductivo. De hecho, si nos vamos aquí y ponemos manualmente inductancia, nos da 0. Si nos ponemos capacitancia, nos da 0. Si nos ponemos resistencia serie, nos da los 2.2. Y si ponemos resistencia DC, nos da 2.24, lo cual está bien. Ahora, volvamos otra vez, que ahora viene la parte curiosa, ¿no? Pongamos la resistencia en serie, ¿vale? Y yo me voy a ir a esta resistencia de aquí que tengo aquí al lado, que es de 0.1, que la vez que la habíamos medido, ¿se acuerdan? En el vídeo del miliómetro, y daba 0.11, algo así. Vamos a medirlo aquí. Y si vemos aquí, nos da 0.094, que es casi 0.1. Y luego, si nos vamos a la función DC, nos da 0.11, que era lo que nos daba en el miliómetro. Y eso está bien. Pero si nosotros no vamos aquí a la función inductancia o a la función automática, vamos a darle aquí a la automática, nos dice que hay 0.094 y hay un ángulo de desfase negativo en una resistencia. Si nos vamos a la parte de inductancia, nos damos cuenta que en serie no tenemos ningún inductor, pero luego si lo cambiamos a paralelo, miren lo que tenemos aquí. Milihenrio tenemos aquí. Y si aumentamos la frecuencia, por ejemplo, a 10, microhenrio. O sea, tenemos una resonancia de esta resistencia en 10 kHz. Con un factor de calidad y todo. De hecho, vamos a tratar de cambiar aquí. Mira, un desfase de 3 grados. Y de hecho, si nos vamos aquí a capacitancia, no tiene. Y la resistencia en serie varía según la frecuencia que le pongamos, ¿no? Aquí se hace más eficiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta resistencia que vemos aquí internamente realmente es una bobina de cable. Un cable que está allí dando vueltas.
y lo han recubierto con cerámica una vez se ha alcanzado los 0.1 ohmio. Y esto, claro, de pronto si nosotros tenemos un circuito que tiene estos 10 kilohercios, nos puede crear una inductancia que igual nos altera lo que sea que tengamos en nuestro circuito. Es decir, que ya este multímetro te ayuda a seleccionar si tu componente tiene internamente otros componentes que pueden alterarte tu circuito a una determinada frecuencia. Así que ya ven lo importante que puede ser un LCR en tu diseño, aquí mismo, con 2 resistencias, ¿quién lo diría? Así que nada, bueno, espero les guste el vídeo y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias, recuerda darle like que me ayudas muchísimo.